En este caso, estaremos haciendo un repaso rápido de lo que es el dímero D, qué información nos brinda, cuál es su aporte, en qué nos puede ayudar, apuntando, ¿no es cierto?, a profesionales médicos y también así a profesionales de laboratorio. Como podemos ver en esta imagen que está muy buena, resalta, ¿no es cierto?, la acción de la plasmina. La acción es una enzima, haciendo su clivaje, ¿no es cierto?, sobre la malla estable de fibrina, generando productos de degradación de fibrina, y entre ellos aparece, ¿no es cierto?, el dímero D. En esta diapositiva lo que podemos ver es más esquemáticamente lo que ocurre, ¿no es cierto?, tanto la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación, de activación de la coagulación, termina, ¿no es cierto?, en un paso en común, que es la activación de la protrombina en trombina, y esta trombina es quien activa, ¿no es cierto?, la fibrina, y la fibrina, en presencia del factor 13 activado, forma los monómeros estables. Esta vía lo podemos evaluar, ¿no es cierto?, a través de dos parámetros del coagulograma, que es el TP y el KPTT, ¿no es cierto? Luego, en ciertas situaciones, tanto fisiológicas como patológicas, puede ocurrir una activación del sistema fibrinolítico, y en esa activación la conversión, ¿no es cierto?, de plasminógeno en plasmina, o sea, la activación de la enzima de la plasmina, y esta plasmina, como vimos en la imagen anterior, ¿no es cierto?, es quien cliva la fibrina, generando los productos de degradación, y entre ellos el dímero D, que es el que nosotros profundizaremos en este pequeño apartado. En condiciones fisiológicas, el dímero D está presente si yo hago el dosaje, ¿no es cierto?, la cuantificación del dímero D en una persona que lo considero sana, ¿sí?, que no esté cruzando por ningún proceso fisiopatológico que pueda generar o conducir a la producción de dímero D. ¿Puedo encontrar dímero D en una persona normal? Y la respuesta es sí. Y es sí, ¿por qué? Porque en condiciones normales, ¿no es cierto?, un 2 a 3% del fibrinógeno es convertido en fibrina. Y esta fibrina, ¿no es cierto?, por acción de la plasmina, hay una producción de dímero D, que es el dímero D que encontramos, ¿no es cierto?, como valor normal. Cada laboratorio va a establecer su valor normal de dímero D para la población considerada, ¿no es cierto?, la población sana. Bueno, ¿y en qué condiciones podemos observar una elevación del dímero D? Y acá hay situaciones fisiológicas, ¿sí?, y aquellas no fisiológicas. En la fisiología vamos a encontrar, por ejemplo, en el periodo neonatal, en el embarazo y también la edad avanzada, edad a mayor de 50 años. El fibrinógeno, nosotros los valores de referencia de fibrinógeno son mayores que para la población menor de 50 años, ¿sí? Hay una estimación de que existe un incremento de 100 nanogramos por mililitro, ¿no es cierto?, en el valor de referencia por cada década después de los 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Si para la población menor de 50 años los valores de referencia es por debajo de los 500 nanogramos por mililitro, tenemos que incrementar, ¿no es cierto?, a 600 nanogramos por mililitro el valor de referencia para una población mayor a 50 años, o entre 50 y 60 años. Y mayor, ¿no es cierto?, si es al aumentar, ¿no es cierto?, la edad por arriba de los 60 años. De esta manera que existe una relación de un aumento de 100 nanogramos por mililitro por cada década. Es un valor, todavía no podemos decir que es un valor científico, pero se estima como valor de referencia. Bueno, en el embarazo es importante observar cómo va incrementando el valor del dímero D a lo largo del embarazo, según el valor medio y el rango intercuartílico, y esto puede ser todavía mayor aún en aquellas situaciones de complicaciones en el embarazo. Bueno, y aumento de dímero D relacionados, ¿no es cierto?, a eventos trombóticos. Tenemos la cardiopatía, la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar y en caso de ACV. Y después aumentos relacionados, ¿no es cierto?, sin enfermedades tromboembólicas venosas. Y acá tenemos en la coagulación intravascular diseminada, enfermedades hepáticas, enfermedades renales,
quemaduras, cirugías, alguna neoplasia, politraumatismo, procesos infecciosos y ahí su relación, ¿no es cierto?, con COVID-19, que también son enfermedades infecciosas que en segunda instancia conducen, ¿no es cierto?, a eventos trombóticos. Bueno, ¿qué información general importante? El tiempo de vida media del dímero D es de 6 a 8 horas. ¿Qué indica la presencia del dímero D? Por arriba del valor de referencia o el valor normal. Bueno, el dímero D es un marcador de la generación de trombina y plasmina en el árbol vascular, ¿sí? Y su presencia en altas concentraciones, quiero ser repetitivo en esto, puede ser marcador de formación de un trombo. Puede ser marcador de formación de un trombo. ¿Se entiende? O sea, de acá la importancia de saber interpretar ese valor de dímero D. Tiene una alta sensibilidad para, ¿no es cierto?, tromboembolismo venoso, pero baja especificidad. Baja especificidad. Por eso es importante ver el valor predictivo negativo, o sea, el que me va a hablar de los falsos negativos. Hay distintos métodos, técnicas, que tienen mejor valor predictivo negativo y que me permite tener un punto, ¿no es cierto?, de corte para determinar eventos, ¿no es cierto?, de tromboembolismo venoso. Para evaluar entonces exclusión de tromboembolismo venoso tengo que sumar la clínica y sumar el diagnóstico por imagen. Es importante que cada laboratorio establezca un punto de corte para el tromboembolismo venoso, ¿sí? Establecer un punto de corte y a partir de ahí, ¿no es cierto?, el valor predictivo negativo, o sea, que la probabilidad, ¿no es cierto?, en porcentaje de falsos negativos que me va a decir orientar más al profesional médico a tomar decisiones. En enfermedades por COVID-19 es predictor de mal pronóstico, principalmente cuando sus valores están elevados 3 a 4 veces. Los métodos de medición se basan en anticuerpos monoclonales, de ahí, ¿no es cierto?, cómo se aplica su sensibilidad y especificidad, y los resultados entre distintos métodos de medición no son equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo resultados para un mismo paciente de distintos laboratorios, yo no lo puedo comparar, ¿sí? No lo puedo, por más que yo convierta las unidades. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que son metodologías de medición diferentes, que los sistemas de calibración son diferentes, que aquellas variables propias del laboratorio son diferentes de un laboratorio a otro. Entonces, en este caso, no es lo mismo que una determinación de una glucemia, que hasta lo podía considerar, pero para dímero D no puedo comparar distintos resultados provenientes de distintos laboratorios. Bien, para el laboratorio, para el profesional bioquímico, bueno, es importante cuando se adquieren equipamientos o reactivos para determinación del dímero D, tener presente, ¿no es cierto?, las características del equipo, de los reactivos, más allá de la fecha de vencimiento, de cómo son las formas de conservación de los insumos, la temperatura óptima de trabajo, cuál es la muestra que van a necesitar para trabajar, cómo conservo esa muestra. También establecer los valores de referencia propio para cada laboratorio, poder calcular o tener ese valor predictivo negativo para tromboembolismo venoso, que va a aportar, ¿no es cierto?, mayor o menor seguridad al profesional médico en el momento de interpretar los resultados. Bueno, existen distintos principios de medición, ya sea por inmunofluorescencia, inmunoturbimetría, inmunoquimiluminescencia, y de acuerdo, ¿no es cierto?, a esta metodología de medición, van a necesitar, ¿no es cierto?, distintas muestras. Las muestras pueden ser sangre entera o puede ser plasma, ¿no es cierto?, obtenida con citrato o con ETA o con heparina, y también los valores de referencia van a ser establecidos para cada laboratorio de acuerdo a la metodología y las variables propias que hay cada laboratorio, ¿no es cierto?, los propios anticoagulantes, la centrifugación, la temperatura del servicio, la manipulación, o sea, hay variables que son propias de cada laboratorio. Y las distintas unidades de expresión de resultados,
Las recomendaciones son que la expresión de resultados se hace de acuerdo, ¿no es cierto?, a las unidades como lo mide la determinación. O sea, cada equipamiento, cada equipo que mide dímero D tiene sus propias unidades de expresión de resultados y es no cambiarlas, es utilizar esas unidades por las cuales fue calibrado con esto, ¿sí? Los resultados en general se obtienen entre 20 y 30 minutos, o sea, tardan en obtener una información. Las técnicas son muy sensibles y muy específicas. No confundir con lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, en la diapositiva anterior, que para tromboembolismo, ¿no es cierto?, venoso, son poco específicas. ¿Sí? No todas. Hay métodos y técnicas que tienen muy buena especificidad y son utilizadas, ¿no es cierto?, para evaluar tromboembolismo venoso. ¿Sí? Pero no todas, hay que cada uno buscar, ¿no es cierto?, si la técnica o el método que está utilizando para la determinación de dímero D, cuál es el valor predictivo negativo que tiene y cuál es el punto de corte que tiene para poder evaluar tromboembolismo venoso. Bueno, otras características importantes, eliminar las trazas de fibrina mediante una centrifugación. Hay otros que recomiendan doble centrifugación. Generalmente nosotros lo que hemos visto que con una centrifugación de 10 minutos a 3000 RPM anda bastante bien. Hay que eliminar todos, ¿no es cierto?, restos de fibrina y toda aquella fibrina que pudo haber producido en el proceso, ya sea que por poca acción del anticoagulante o por en el proceso de toma de la muestra, o sea, una punción traumática donde se tardó mucho en la obtención de la muestra y tal vez haya activado, ¿no es cierto?, la cascada de la coagulación en la muestra. Entonces, vamos a ver que los resultados pueden estar expresados en distintas unidades, desde nanogramo por mililitro a microgramo por mililitro o microgramo por litro. Y acá entonces decías que aparecen las interpretaciones donde dicen qué tipo de unidades, si son unidades DDU o unidades FEU, a qué se debe. Bueno, esta tablita ayuda un poco en la conversión, los cálculos para conversión de unidades. Cada laboratorio va a informar en una unidad, de acuerdo, ¿no es cierto?, lo que refiere y recomienda el fabricante de los insumos. En nuestro laboratorio informaremos en nanogramos por mililitro y nuestro valor de referencia es por debajo de 500 nanogramos por mililitro. ¿A qué se deben esas unidades, ya sea unidades de DU o unidades FEU? Va a depender de qué tipo de calibrador utiliza el equipo, ¿sí? El equipo para la determinación. Si el calibrador está formado, ¿no es cierto?, por fragmentos purificados de coágulo de fibrinas digerido por plasmina, la expresión va a ser en unidades de dímero D, ¿sí?, el DDU. Y si el calibrador está formado por fragmentos obtenidos por digestión con plasmina controlada de fibrinógeno purificado coagulado en presencia del factor 3 activado, la expresión, ¿no es cierto?, va a ser en unidades equivalentes de fibrinógeno. ¿Qué relación tiene las unidades de DDU y las unidades equivalentes de fibrinógeno? Bueno, sale, ¿no es cierto?, que la masa del fibrinógeno es aproximadamente 1,75 veces la masa del dímero D, ¿sí? Entonces, podemos decir que el DDU, o sea, las unidades de dímero D multiplicado por 2 es aproximadamente, ¿no es cierto?, una unidad equivalente de fibrinógeno. No se recomienda esas conversiones de unidades, se recomienda trabajar de acuerdo, ¿no es cierto?, o si se va a hacer conversión de unidades, tener mucho cuidado en realizar correctamente la misma, ¿sí? Bueno, información importante. Entonces, no todo. Hay que preguntar al bioquímico responsable del laboratorio si el método o el equipamiento que lo utiliza para realizar dímero D tiene o cuál es el valor predictivo negativo para evaluar tromboembolismo venoso. ¿Sí? ¿Qué especificidad tiene para tromboembolismo venoso? Entonces, porque vimos que tiene una alta sensibilidad, pero que tiene baja especificidad. ¿Sí? Porque vimos que hay otras situaciones en las cuales está presente el dímero D, hasta en situaciones fisiológicas. Entonces, lo primero que se debe realizar es un buen examen físico del paciente, evaluar su historia clínica, para poder estratificarlo en baja, media o alta probabilidad de tromboembolismo.
Luego determinar la probabilidad clínica pre-test, o sea, qué tan probable sea que ese paciente esté cursando con un test. Y realizar la determinación del dímero D. Y o estudio, ¿no es cierto?, por imagen según el modelo clínico, ¿no es cierto?, predictivo en este caso por Wells. Si nosotros pensamos que el dímero D me va a ahorrar de gastar en diagnóstico por imagen, no estaría tan seguro, ¿sí? Y esta información no sería tan correcta de pensar de esta manera. Y esto es ¿por qué? Y es porque esa baja especificidad que tiene para el diagnóstico de, ¿no es cierto?, de eventos TEF. Posibles situaciones. Entonces, si el dímero D es negativo, o sea, está dentro de los valores de referencia, y la probabilidad clínica es baja, ¿no es cierto?, entonces podemos excluir un tromboembolismo venoso con un alto grado de certeza. Si el dímero D es negativo y la probabilidad clínica es alta, es necesario confirmar con diagnóstico por imagen, y si el dímero D es positivo, de acuerdo con los resultados de probabilidad clínica, será necesario estudio por imagen. ¿Se entiende? Que, como resumen, lo que podemos decir que la determinación del dímero D es útil para exclusión de TEF en pacientes con pre-test clínico bajo o intermedio, según, ¿no es cierto?, esa evaluación del índice de Wells. Si un ensayo es superior al puntaje de corte, no debe tomarse como confirmación de TEF. Sirve para reforzar la presunción, lo cual debe confirmarse por diagnóstico por imagen. O sea, la clínica va a aportar mucho esa evaluación previa y luego vamos a ser necesarios para definir, ¿no es cierto?, o confirmar o descartar la sumatoria, ¿no es cierto?, el aporte del profesional encargado de diagnóstico por imagen. Bueno, esta sería la primera parte. La segunda parte, cortito en 2 diapositivas, queríamos hablar un poco del aporte que puede hacer el dímero D en caso, ¿no es cierto?, de enfermedad por SARS-CoV-2 o de enfermedad por COVID-19. Según, ¿no es cierto?, distintas publicaciones científicas han aportado que el dímero D es, ¿no es cierto?, aporta información pronóstica importante, así como sabemos que los factores de mal pronóstico están, ¿no es cierto?, la edad, la puntuación alta, ¿no es cierto?, del índice SOFA, y también aparece el dímero D por valores superiores a 1000 nanogramos por mililitro. Como mal pronóstico también aporta, ¿no es cierto?, la presencia de leucopenia o leucocitosis. Hay algunos estudios donde hablan de esta relación de neutrófilo linfocito mayor a 3,13, si bien es un valor muy puntual, pero habla, ¿no es cierto?, de cómo la leucopenia y la leucocitosis puede estar indicando, ¿no es cierto?, una mala evolución del paciente. La presencia de la ferritina sérica aumentada, del lactato, el LDH, entre otros parámetros. Y exclusivamente cuando hablamos del dímero D, podemos ver en este trabajo donde evaluó los niveles de dímero D de pacientes en distintos días, ¿no es cierto?, de pacientes que tuvieron una mala evolución, ¿no es cierto?, que no sobrevivieron a la enfermedad, y en pacientes que sobrevivieron la enfermedad. Como valores altos, ¿no es cierto?, mayores a los valores de referencia, son indicativos, ¿no es cierto?, de mal pronóstico, de pacientes que es necesario una observación más exhaustiva y capaz puede ser útil para evaluar ingreso en unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, los otros pacientes tuvieron, ¿no es cierto?, los niveles de dímero D dentro de los parámetros aceptables. Entonces, hasta aquí, cortito, pero un resumen que puede orientarnos por lo menos de qué estamos hablando cuando estamos hablando del dímero D, cómo interpretar los resultados, alguna información para el laboratorio. Me despido, muchas gracias a todos.